Hola niños del grado quinto, bienvenidos una vez más a la clase de Ciencias Naturales. En el día de hoy vamos a iniciar con una función vital para los seres humanos y es la función de la nutrición. Vamos a hablar de la importancia de esta función en nosotros, los seres humanos. ¿Cómo se nutren los seres humanos? Muy bien, recordemos que la nutrición es el proceso mediante el cual los seres vivos incorporamos los nutrientes que contienen los alimentos que consumimos. Gracias a este proceso se obtiene la energía necesaria para realizar las funciones vitales, así como la materia para mantener y renovar nuestras estructuras. El proceso de la función vital de nutrición se lleva a cabo en cuatro subprocesos, que son la digestión, la respiración, la circulación y la excreción. Hoy vamos a iniciar con el primero de ellos, que es la digestión. La digestión consta de un sistema digestivo que realiza este proceso en tres etapas: ingestión, digestión y absorción. Ese sistema digestivo está compuesto por varias estructuras llamadas órganos que cumplen la función de obtener los nutrientes básicos de los alimentos para ser utilizados por las partes del cuerpo o por las células del cuerpo. Recordemos cómo está estructurado. Muy bien, en la primera parte encontramos la cavidad bucal, o sea, donde está el paladar, la úvula, la lengua y los dientes. En esta cavidad inicia el proceso de trituración del alimento. Las glándulas salivales son las encargadas de producir y secretar la saliva, que sirve para humedecer el alimento y así degradar las harinas y los azúcares, es decir, los carbohidratos. También encontramos allí los dientes y la lengua. Pasado de allí, continuamos con la faringe, que es ese punto de entrada del sistema digestivo y también del sistema respiratorio. Recordemos que allí se encuentra la epiglotis. Muy bien, también encontramos que las glándulas salivales se dividen en sublingual, porque está bajo la lengua, submaxilar, acá cerca de los maxilares, y la parótida, que está por acá. Entonces, estas glándulas salivares, recordemos que son las que producen la saliva. Continuamos con el esófago. El esófago, que es ese tubo que conduce el bolo alimenticio que se formó por acá en la boca y pasa hasta el estómago a través de unos movimientos especializados llamados peristálticos. Luego llega acá al estómago, donde inicia el proceso de la digestión. Pasan por acá al intestino delgado, donde este se divide en el yeyuno, en el ileón y el duodeno. Recibe todas los aportes que le hace el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, como vamos a mirar más adelante. Seguidamente tendremos el colon que está dividido como en tres grandes sectores, que son el colon ascendente, el colon transversal y el colon descendente. Luego encontramos el signo del recto y finalmente el esfínter llamado ano, que es el que nos permite excretar al exterior los desechos o heces fecales. Muy bien, entonces miremos cómo se llevan a cabo esas tres etapas de ingestión, digestión y absorción. La ingestión es el paso para que nuestro cuerpo pueda aprovechar los nutrientes que se consumen por medio de distintos alimentos. Se lleva a cabo en la boca, donde los alimentos son triturados y transformados en trozos más pequeños. Entonces, en la boca tenemos que, recordemos que está formada por la lengua, los dientes, la úvula. Las encontramos también en las amígdalas, están los dientes, ¿cierto? En ellos encontramos los incisivos, los premolares, los morales, los caninos. Encontramos que tiene una encía superior, encía inferior, labio inferior y labio superior. Muy bien. La lengua ayuda a mover el alimento en la cavidad bucal y luego hacia la garganta cuando el bolo alimenticio se ha formado.
Seguidamente, las glándulas salivales se encargan de producir la saliva, la humedecen y el alimento triturado y ese bolo alimenticio que contiene enzimas llamadas amilasas ayudan a digerir los nutrientes conocidos como carbohidratos. Los dientes cortan, trituran y muelen los alimentos cortándolos en trozos más pequeños. Ellos, recordemos que son los incisivos que nos permiten morder, caninos que nos sirven para cortar, molares y premolares que nos ayudan en la trituración y masticación en los alimentos. Luego pasamos al proceso de la segunda etapa, que es la digestión, que es donde los alimentos en ese bolo alimenticio inicia el recorrido hacia el estómago. Ese recorrido lo hace en un proceso llamado deglución, que es el paso del bolo alimenticio desde que sale de la boca hasta el estómago. ¿Cómo lo realiza? Pues a través de unos movimientos especializados en el esófago, llamados movimientos peristálticos, que son como unos movimientos ondulatorios que hacen que ese bolo alimenticio se vaya moviendo hacia el estómago. En el estómago y en el intestino es donde se lleva la mayor parte de la digestión de los alimentos. Esto se debe a una secreción de sustancias compuestas por enzimas y ácidos que ayudan a descomponer los alimentos. ¿Cuáles sustancias o cuáles ácidos son esos encargados de ese proceso de la digestión? Pues bien, existen unas glándulas anexas a nuestro sistema digestivo que se encargan de ese proceso, como son el jugo gástrico que produce en las paredes del estómago y encargado de ayudar a formar el quimo, la bilis que se produce en el hígado y parte de ella se acumula en la vesícula biliar y ayuda a degradar las grasas, el jugo pancreático que se genera o se produce en el páncreas, que es el encargado de ayudar a generar carbohidratos y a mantener que el azúcar en nuestra sangre esté estable gracias a una hormona llamada insulina. Y el jugo intestinal que se produce en las paredes del intestino y ayuda a degradar los compuestos de los alimentos. Entonces, ¿cómo se lleva como tal ese proceso de la digestión? Pues cuando el bolo alimenticio llega aquí al estómago, las paredes del estómago segregan ese jugo gástrico, luego esa mezcla se convierte en quimo y pasa acá al intestino delgado, ¿cierto? Aunque el quimo ya ha salido del estómago, la digestión aún no ha terminado. En esa primera fase es donde llegan tanto esas sustancias o enzimas que acabamos de mencionar, del jugo gástrico, de la bilis, del páncreas, son los encargados de convertir ese quimo en una sustancia completamente líquida llamada quilo intestinal, y allí en las vellosidades del intestino delgado se inicia el siguiente proceso. ¿Cuál proceso es? El proceso de la absorción. Entonces, durante este proceso, los nutrientes obtenidos en la mayor parte de la digestión que ingerimos atraviesan el intestino delgado a través de estas vellosidades. Cada vellosidad de la pared del intestino delgado está conectada con venas, arterias, lo cual le permite a los nutrientes ser absorbidos y pasar a la sangre para que sean transportados a todas las partes del cuerpo. Las paredes del intestino pueden observarse que tienen muchas vellosidades, también ayudan a aumentar la superficie en la absorción. Si pudiésemos extender las vellosidades del intestino delgado, tendrían aproximadamente 300 metros cuadrados, lo que equivale como a una cancha de tenis. Si extendieras el intestino delgado, mediría aproximadamente de 7 a 9 metros, los cuales ese es el recorrido que hace el kilo antes de ser eliminado, y esto permite aumentar la posibilidad de absorber la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, este proceso es el que le permite al organismo hacer la absorción de los nutrientes. ¿De cuáles nutrientes? De los que recibimos de los alimentos. Y luego pues pasará al intestino grueso, donde ya se absorben muy pocas cantidades de nutrientes y los desechos son eliminados. Entonces es muy importante que toda esa materia prima llegue a nuestro organismo, porque así obtenemos la energía necesaria para vivir y realizar las actividades diarias.
Debemos tener mucho cuidado con nuestro sistema digestivo para evitar enfermarnos. Para evitar que nos afecte, debemos tener un continuo lavado de manos, ya sea cuando vamos a consumir alimentos, cuando vamos al baño, cuando estamos realizando cualquier tipo de actividad constantemente. Debemos lavar nuestras manos con agua y jabón y hacerlo durante un tiempo en el que veamos que se hace un correcto lavado de manos. Una dieta balanceada y en horarios establecidos, es decir, recordemos que ya habíamos estudiado que los alimentos tienen unos componentes que son importantísimos, como son los alimentos constructores, reguladores y energéticos, y el agua. Entonces hay que consumir todos estos tipos de alimentos para tener una dieta balanceada y a horarios establecidos, obviamente, porque cuando nos saltamos las comidas, nuestro sistema digestivo se empieza a afectar. Masticar muy bien los alimentos, es súper importante masticar muy bien los alimentos para que el resto de nuestro sistema digestivo pueda cumplir con su función. Es muy importante mantener una higiene bucal para que también se lleve a cabo un proceso adecuado y evitamos enfermedades tanto en la boca como en las demás partes del sistema digestivo. Y hacer ejercicio, dormir bien, debemos acudir a los controles médicos para evitar enfermarnos. En nuestro cuadernito vamos a desarrollar la siguiente ficha, entonces vamos a completar en la primera parte, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, completamos con las palabras que conocemos que hacen falta. Luego colocamos la imagen del sistema digestivo y colocamos los nombres como nos indican acá. En el siguiente punto vamos a unir con líneas de colores cada una de las etapas de la digestión, es decir, ingestión, digestión y absorción. En el punto número 4 vamos a consultar y anotar en nuestro cuaderno en qué consiste o qué es un bypass, para qué sirve y qué tipo de enfermedades son las que afectan nuestro sistema digestivo. Para la profundización, entonces vamos a pegar en tamaño grande nuestro sistema digestivo y vamos a explicar la función de cada uno de los órganos en las etapas de la ingestión, digestión y absorción. Pedimos a un adulto que nos haga el favor y nos tome el video a una baja resolución para que no nos quede tan pesadito para el momento de agregarlo. Muy bien, ese va a ser el trabajito que vamos a desarrollar en el cuaderno. Recuerden la importancia de la escritura de las palabras. Anotemos, por favor, en cada pregunta se debe anotar en el cuaderno el enunciado, porque a veces colocamos el número y la respuesta y entonces nos queda incompleto. Agregamos la evidencia y presentamos pruebas si la tenemos, realizamos el trabajo durante la jornada y recuerden que con mucho gusto estaré ahí para aclarar las dudas en el encuentro sincrónico o si no a través del WhatsApp. Muchísimas gracias por su atención en el trabajo del día de hoy y recuerden, aliméntate sanamente y practica el deporte.